Muchas gracias por la invitación. Uno de los peores errores que se puede cometer en medicina es pensar que el estado actual de la ciencia es el estado definitivo. Es decir, pensar que así como entendemos las enfermedades en este momento, es como se van a seguir entendiendo siempre y además se van a seguir tratando de la misma manera. Por ejemplo, hace 20 años, muchas enfermedades infecciosas que ahora son perfectamente tratables, si no es que curables, eran enfermedades mortales, sentencias seguras de muerte. Si no hubiera habido la evolución en la forma en la que se pensaba la enfermedad y en la que surgían tratamientos nuevos, esas enfermedades seguirían siendo sentencias de muerte. Lo mismo ocurre en el tema de dolor. A lo largo de los años se ha ido modificando la forma en la que entendemos y tratamos el dolor, y esto ha tenido un impacto muy claro en la calidad de vida de nuestros pacientes. Casi siempre que empiezo yo una clase de dolor a personas que están apenas aprendiendo sobre el tema, yo comienzo con la frase: el dolor no es lo que tú crees que es. Y es una frase muy cierta, porque la forma en la que entendemos el dolor ha ido evolucionando con los años. Pero si algo es cierto con el dolor, y sobre todo con el dolor crónico, es que es algo difícil de entender y difícil de tratar. A lo largo de los años de la humanidad y de la medicina, siempre ha habido pacientes con dolor refractario a nuestras intervenciones. Es decir, pacientes que tienen dolor y que no importa qué intervenciones diagnósticas o terapéuticas hagamos como médicos, el dolor sigue sin responder y sigue causando un sufrimiento intenso a nuestros pacientes. A lo largo de los años, esta fracción de pacientes con dolor refractario ha ido disminuyendo gracias justamente a esta innovación en la forma en la que pensamos y en la forma en la que tratamos el padecimiento. Sin embargo, en la fecha actual y probablemente todavía muchos años por venir, va a seguir habiendo pacientes en los que simplemente la ciencia médica todavía no sabe cómo ayudar a este paciente con dolor en particular. Conforme se estaba generando la última definición de dolor de la IASP, hubo diferentes autores que proponían como diferentes elementos a agregar a la definición. Uno de estos autores es justamente un filósofo interesado en el tema de dolor y sufrimiento. Propone la idea de que el dolor es sobre todo una aporía, es decir, algo que nos cuesta trabajo a aprehender como humanidad y que sin embargo podemos irnos acercando de manera asintótica a entender qué es lo que estaba ocurriendo. Hace 50 o 60 años, cuando una persona tenía dolor neuropático, por ejemplo, no podía ser diagnosticada como tal porque el concepto de dolor neuropático no existía todavía. Se tenía que pensar ese dolor como si fuera un dolor secundario a daño tisular, y todas las intervenciones que se implementaban tenían muy poca o nula eficacia. Luego surge el concepto de dolor neuropático, se entiende qué está ocurriendo y a partir de este concepto, además de poder entender qué está pasando, van surgiendo poco a poco tratamientos. En un principio, les decía, no había ninguna forma de tratarlo y luego empiezan a surgir tratamientos antiepilépticos, antidepresivos, la llegada de gabapentina y pregabalina al arsenal terapéutico y más recientemente inclusive la posibilidad de proporcionar tratamientos que controlen este dolor neuropático de forma tópica sin efectos adversos. Igual, recientemente se entendió que a pesar del constructo de dolor neuropático, seguía habiendo pacientes en los que tampoco se entendía bien qué es lo que estaba pasando. Es decir, pacientes que no tenían un daño tisular y por lo tanto no tenían dolor nociceptivo y que sin embargo tampoco tenían lesión o enfermedad del sistema nervioso y por lo tanto no tenían dolor neuropático. Y surge el concepto de dolor nociplástico, un concepto muy reciente que tiene menos de 5 años y por primera vez surge la posibilidad de pensar qué pasa con estos pacientes que tienen dolor a pesar de que se supone que no deberían de tenerlo, ¿no? El concepto de sensibilización central, el concepto de el cerebro puede estarse equivocando en su apreciación de si hay o no hay daño tisular, a pesar de que no hay ni nocicepción normal, ni siquiera nocicepción del tipo de dolor neuropático. Y ahora lo que toca es entender qué se puede hacer en estas formas de tratamiento. Y justamente está surgiendo y está avanzando esta innovación en este sentido. Ahora surgen formas de tratamiento
psicoterapéutico, por ejemplo, específicos para esta forma de dolor, terapias cognitivo-conductuales, terapias de aceptación y compromiso, terapia de reprocesamiento de dolor, que parece que muestran una forma de tratar estas nuevas formas de entender el dolor crónico. Y lo mismo ha sucedido en cuanto al surgimiento de tratamientos farmacológicos. Por muchísimos años, por poner un ejemplo, las personas que tenían migrañas crónicas no tenían otra forma de tratarlo más que con un antiinflamatorio no esteroideo en el momento de la crisis, o tratamientos muy inespecíficos como antiepilépticos, antidepresivos, para intentar hacer alguna profilaxis de tratamiento. Y recientemente, súbitamente se descubre la idea de que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y sus receptores tienen que ver con la fisiopatología, y surgen antagonistas de este receptor, ya sea clásicos o anticuerpos monoclonales, que demuestran de repente una eficacia maravillosa, que hacen un brinco completo del estado de estos pacientes con enfermedad crónica. Otro ejemplo, los opioides. Desde siempre los opioides han sido la piedra angular en el manejo del dolor agudo severo, del dolor oncológico, pero también desde siempre se le ha asociado a diferentes efectos adversos. Entonces ha habido poco a poco un intento de intentar encontrar analgésicos opioides que logran esta eficacia, pero que vayan disminuyendo los efectos adversos, y surge el concepto de opioide atípico. Opioides que pueden lograr la misma eficacia, pero menos efectos adversos, y conceptos farmacológicos un poquito más complejos, como la idea de un opioide sesgado, la idea de que algunos opioides pueden ser modificados para que tengan un sistema de señalización intracelular diferente y que lleve a menos desarrollo de tolerancia e hiperalgesia, pero con la misma eficacia analgésica. O la idea de opioides que sean agonistas mixtos, que interactúen con receptores agonistas opioides, pero además que interactúen con otros receptores opioides que no se conocían hace 30 años, como por ejemplo el receptor de orfanina nociceptina. Y conforme van surgiendo nuevas formas de entender el dolor y nuevas formas de tratarlo, la calidad de vida de los pacientes va modificándose de una forma que antes no era posible. Para terminar, simplemente un ejemplo. Llegó a mi consulta una paciente con cáncer avanzado, con dolor severo, pero absolutamente sin nada de analgesia. Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué no está tomando nada de analgesia? Me dijo, es que hace 40 años, cuando murió mi papá, tenía cáncer y le dieron un analgésico opioide, se controlaba el dolor, pero siempre entraba en delirium o se quedaba dormido. Yo no quiero confundirme, yo no quiero quedarme dormido para que se controle mi dolor, yo quiero seguir viviendo un poquito más. Y entonces le dijimos, oiga, pero es que en los últimos años han surgido nuevas alternativas terapéuticas que ahora sí pueden lograr controlar el dolor sin esos efectos adversos. Se inició tratamiento y mejoró su calidad de vida, pero sobre todo su calidad de vida posible con estos tratamientos nuevos es completamente diferente a la que su papá podía acceder 40 años antes. Entonces yo creo que la innovación en medicina y la innovación en dolor implica un imperativo ético para todos los involucrados. El imperativo a estar enterado de todo lo nuevo y las nuevas posibilidades, pero también el imperativo de estar en esta vanguardia, intentando lograr que la medicina y lo que es posible en la medicina vaya avanzando para mejorar las posibilidades de calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias. Agradecemos al doctor Andrés Hernández por su valiosa participación y damos continuación a la doctora María del Rocío Guillén, directora general de Clínica Life, con el tema Medicina privada y aseguradoras, cómo mejorar la cobertura médica para pacientes con dolor crónico.